gozo para vuestra alma. Pero había gente también original como Eliseo, gente que trataba de ser original y llegó a ser original como Naamán. Y hablando de originalidad, hermanos, yo cuando estaba preparando el tema estaba recordando a un viejo amigo, compañero de trabajo en México. Le decíamos el puro, porque le gustaba fumar puro al hombre. En ese tiempo yo no conocía de Dios. Y resulta que el puro salió de vacaciones y le dieron mucho dinero de vacaciones y se fue para su pueblo, pero él tenía que pasar por Acapulco, Guerrero. Y se le antojó y dijo, bueno, voy a pasar unos 2 o 3 días aquí a Acapulco en las playas y me voy a divertir. Y se fue a la playa y como traía dinero, se le acerca a una persona y le dice en voz baja, traigo oro para venderte, es que me lo robé, te lo vendo bien barato. Y aquel por la avaricia, pues dice, a ver, y le compró todo el oro. Él pensó que estaba haciendo una gran inversión y le dio todo su dinero que había obtenido en las vacaciones. Pero al día siguiente se dio cuenta que era fantasía lo que había comprado. Se sintió tan desilusionado aquel hombre que dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y como tonto no era, dice, pues lo voy a vender también igual que me lo vendieron a mí. Y se fue a la playa. ¿Sabes qué? Traigo oro que me robé, te lo vendo bien barato. Y empezó a vender y hasta ganancia obtuvo. Le vendieron fantasía por oro. Tenemos que ser originales y no fantasía en la iglesia. Así que hermanos, nadie vaya por ahí, pero en 1 Reyes 22-24 hubo un hombre, profeta falso, que se llamaba Sedequías, hijo de Kenana. Y estaban profetizándole al rey Acab, porque el rey Acab quería ir a la guerra. Y todos los falsos profetas, queriendo quedar bien con el rey, pues le profetizaban de su propio corazón. Pero como el rey Acab había invitado al rey Josafat a la guerra, y Josafat sí era temeroso de Dios, pero había cierta unidad entre Israel y Judá. Recordemos que el gran país de Israel se había dividido, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y al norte se le llamaba Israel y al sur se le llamaba Judá. Entonces el rey Acab invitó a Josafat y todos los profetas falsos profetizaban. Y entonces Josafat dice, ¿no habrá un profeta de Jehová aquí? Y llamaron a Micaía, y Micaía pues le profetizó mal al rey Acab. Le dijo que lo iban a matar en la guerra. Y el rey se enojó. Y Sedequías, hijo de Kenana, el falso profeta, que va y que le da unas cachetadas al profeta Micaías y le dice, ¿por dónde se me fue el espíritu de Jehová que se te metió a ti? Sedequías, hijo de Kenana, pensaba que Dios estaba con él y profetizaba y alardeaba, así como hay muchos cristianos hoy día. Para eso nos sirven los libros del Antiguo Testamento, para comparar hoy día qué es lo que nos quiere decir el Antiguo Testamento, cuando hoy estamos bajo la gracia, en la seguridad de la salvación. Sansón, otro. Dios le dijo que no se cortara el cabello porque el Espíritu Santo de Dios se le apartaría. Pero a Sansón le gustaban las mujeres ajenas, o sea, refiriéndonos a que Dios había establecido que los judíos se casaran con mujeres judías, que no se casaran con mujeres de otros pueblos. Y Sansón pues le encantaban las mujeres de otros pueblos y buscó a Dalila, una mujer hermosa, y le dijeron los reyes de los filisteos, te vamos a dar muchísimo oro y plata, Dalila, pero sácale la verdad, cómo es que él tiene esa gran fuerza. Y Dalila pues le lloraba y le derramaba lágrimas y convenció a Sansón. Y Sansón le dijo, no, pues es que cortándome el cabello se me acaba la fuerza. Y ya la había engañado varias veces, pero finalmente le dijo la verdad. Y Dalila siempre le decía, Sansón, los filisteos, y se levantaba Sansón de estar bien amarrado, y ella se ponía a llorar, me engañaste, Sansón, pero esa vez le dijo la verdad, cortándole el cabello.
Y Dalila, pues, que va y que le corte el cabello. Y Sansón pensó que el Espíritu de Jehová estaba con él y se levantó, pero ya el Espíritu de Dios no estaba con él. Él pensaba que era cristiano, ya no era cristiano. Asimismo, en 2 Reyes 26:20 dice Jesse, vive Jehová. Dice, vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, porque Eliseo pues no le recibió dinero no le recibió de los talentos de plata. O sea, dijo el verso 5 del 2 Reyes, le dijo al rey de Siria, anda ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. Un talento equivale a 33 kilos. Multiplique 33 por 10, son 330 kilos de plata que llevaba para regalar al profeta Eliseo, a cambio de su salud. Llevaba 6,000 piezas de oro diferentes. Imagínense anillos, zarcillos, cadenas, brazaletes, diferentes cosas de oro, artesanías de oro. Llevaba 10 vestidos. En aquel tiempo era muy difícil que la gente obtuviera vestidos. No como ahorita que vamos a la segunda y hasta en una hora traemos ropa. Pero antes no. Antes era dificilísimo obtener ropa. La gente andaba muchos desnudos. Hay un hermano aquí que me ha platicado que cuando él era niño, su papá no le daba para ropa y él andaba desnudo, ya estaba grandecito y él entendió que tenía que trabajar para comprar ropa porque su papá no le daba y ya estaba grandecito y desnudo. Allá, hermano, en Medio Oriente, hermano, en aquel tiempo era difícil. Naamán llevaba todo eso para regalar. ¿Por qué? Porque Naamán entendía que las riquezas no funcionan. La gente se muere. Hay gente que le pone ropa nueva, corbata, los maquillan y todo, pero el muerto no se lleva nada. Nada. Entonces hay gente que está pensando que es original, como Jesse, vive Jehová. Hay gente que lo hace en el nombre de Jehová. Enemigos del rey David, decía David, clamarán a Jehová y ni él los va a oír. Hay gente que clama a Dios, que busca a Dios, pero no es sincera para buscar a Dios, no es original. No es original como la fantasía que compró mi amigo René Cruz Saavedra, que le decíamos el puro. Entonces, hermanos, el libro de 2 de Reyes se escribió aproximadamente en el año 587 a.C. ¿Y cuál era el propósito del segundo libro de Reyes? Que Dios enviaba a sus profetas a seguir a su pueblo para entregarles el mensaje. Y yo cuando estaba leyendo ese libro, digo, Dios sigue ahora enviando a su pueblo para invitar a la gente a la iglesia que oigan la palabra de Dios. Pero la gente le gusta hacer fantasía. Hay un dicho por ahí que dice, no todo lo que brilla es oro. Hay veces que vamos caminando por la calle y vemos que algo brilla y pensamos que es oro. Nos agachamos y es oropel. Es un pedacito de papel que brilla, pero no es oro. A mí me ha pasado y mi esposa se ríe de mí. Pensaste que era oro, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A muchos, por la risa que oigo, ¿verdad? Así que, hermanos, Naamán es un tipo de llamamiento a los gentiles para salvación. O sea que antes solamente los judíos eran salvos y no todos. Pero de ahí escogía Dios para salvación en su gracia y en su misericordia. Pero a veces Dios salvaba a otros que no eran judíos. Y aunque les duela a muchos, en especial a nosotros, y no tenemos por qué avergonzarnos, porque todo el que desciende de Adán y Eva, que somos todos los seres humanos, estamos muertos en delitos y pecados cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Así que para Dios, Él no ve lo que nosotros vemos. Lo que para nosotros es vergonzoso, para Dios no. Hubo una mujer que era prostituta, Rahab, la ramera de Jericó, ancestra de Jesucristo. Dios la salvó. ¿Y sabe por qué la salvó? Porque ella protegió a los espías que envió Moisés a checar, los envió Josué a checar cómo estaba Jericó. Y les dice la mujer aquella, dice a los espías, dice, yo conozco que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra.
Así que, hermano, cuando la persona reconoce quién es Dios, se salva. Y esa mujer entró a la genealogía y fue ancestra de Cristo. Y luego, pasando el tiempo, hubo otra mujer que se llamaba Ruth, una moabita. ¿Y qué tiene que ver una gentil moabita? Bueno, que los moabitas, Moab y Amón, eran descendientes de las hijas de Lot. Y todos sabemos que las hijas de Lot violaron a su papá para tener descendencia. Eran inteligentes. Lo emborracharon, lo embriagaron, y como habían vivido en Sodoma y Gomorra, se las sabían de todas. Así que de ahí descendía Ruth. Y Dios tenía prohibido que el pueblo de Israel se mezclara con otras naciones. Sin embargo, Dios mismo permitió que Ruth pasara a ser bisabuela del rey David. Y hermano, de toda esa gente venían. Entonces Dios, cuando salva a Naamán es un tipo de salvación, que Dios hace el llamado a la salvación de los gentiles. Y vamos a leer todos Lucas 4 del 18 al 27. Lucas 4 del 18 al 27. Y luego regresamos otra vez a 2 Reyes, capítulo 5. Y ahí vamos a ver cómo el Señor Jesucristo menciona a Naamán. Y no solamente a Naamán, sino a otra mujer, a una viuda de Sarepta de Sidón. Lucas capítulo 4 del 18 al 27. Bueno, la vamos a leer hasta el 29. ¿Ya lo tienen? Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. Todos juntos, el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras que salían de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Siéntense, hermano. Vemos que los judíos de aquel tiempo se enojaban, hermano, cuando Cristo les decía la verdad. ¿Qué nos enseña hoy eso a nosotros? ¿Es tiempo? ¿Qué nos enseña Dios a nosotros hoy? Es tiempo que si alguien no es salvo, no se asuste. Póngase a cuentas con Dios. Vaya a la patria celestial. Es hermosa. Naamán no le pesaba llevar 330 kilos de plata, 6,000 piezas diferentes de oro, 10 vestidos para regalar a cambio de su salud. Y como había una guerra entre los pueblos en aquel tiempo, al igual que hoy en Medio Oriente, pues hermano, cuando llega, él piensa que Eliseo va a salir, que va a orar por él, que va a clamar a Dios, le va a poner la mano y va a ser sano en el nombre de Jehová. Pero resulta que Eliseo ni se preocupó por salir a la puerta. Mandó a su criado y le dice: ¿sabes qué? Ve, dile que se bañe 7 veces en el Jordán y se le va a quitar la lepra. Y aquel hombre se fue enojadísimo. Era un general, era un militar,
un jefe, un diplomático, un gobernante. ¿Qué acaso Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son más limpios que el Jordán? Pero la gente que iba con él le dice: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa mayor, ¿no la harías con tal de ser sano de la lepra? Aquel hombre, de ir bien enojado, de ir bien necio, como muchas veces nosotros somos, rectificó. Es de sabios rectificar. Aquel hombre le hizo caso a sus criados y va y se sumerge 7 veces en el Jordán. Seguramente que cuando llevaba 6 vio que todavía traía la lepra y no se le quitaba. Yo me imagino que hasta los criados le decían: te falta una, Señor, métete una vez más. Probablemente él ya no quería meterse, pero se zambulle la 7ª vez. ¿Y qué cree? Salió limpio, ya no traía lepra. Y aquel hombre agradecido va otra vez a la casa de Eliseo para insistirle, para rogarle que le tome de sus regalos. Y le dice Eliseo: vive Jehová delante del cual en cuya presencia estoy, que no te recibo nada. Y aquel hombre dice: bueno, no me vas a conceder la carga de un par de mulas. ¿Qué significa eso? Por el contexto, significa que él le estaba pidiendo a Eliseo que intercediera por él al Padre, porque cuando el rey de Siria fuera a adorar a un dios falso que se llamaba Rimón, y como Naamán era el general, pues lo tenía que acompañar en ciertas ocasiones, le dice que si yo me hinco ante Rimón, que Jehová no me lo tome por pecado. Eso es lo que yo entiendo del contexto. Probablemente también quería tierra para hacer un altar allá en Siria, y ya no iba a sacrificar sacrificio a otros dioses. Él entregó su vida en ese momento a Jesucristo, ¿no? Volviendo por ahí al capítulo 5 de Segunda de Reyes, dice: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Ahí tuvo el nuevo nacimiento. Naamán es el tipo del llamamiento de la salvación que Dios nos hace a nosotros, los gentiles, cuando Él estaba salvando a Naamán. Pero ¿qué dice Giezi? ¿Ah? ¿Qué dice Giezi? Porque en el verso 19 le dijo a Eliseo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua. Media legua es como 1,5 millas aproximadamente. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. ¡Vive Jehová! Fíjese, cuántas gentes hay que lo hacen en el nombre de Dios, y que piensan que por ir a la iglesia ya se salvaron, que piensan que porque ya se bautizaron ya se salvaron. No sea fantasía, tiene que ser original. Hay gente, un cuñado de mi esposa que ya murió, ese hombre sabe cómo detectaba el oro, porque él era de por allá del estado de Guerrero, en México, donde fabrican mucho el oro. Él simplemente lo lamía con su lengua, decía: esto no es oro, y era fantasía. Y lo lamía con su lengua, decía: este sí es oro original, y sí sabía. Pero el puro, cuando fue a Acapulco, le vendieron fantasía por oro, pero no salió perdiendo, porque él hizo lo mismo y se fue hasta con ganancia más. Pero qué triste y qué lamentable es que alguien venga aquí a la iglesia y sienta que va a ir al cielo y no vaya. Porque dice la Biblia que angosto es el camino que lleva a la salvación, y angosta es la puerta que lleva a la salvación. Muchos querrán entrar y no podrán. Querrán entrar. ¿Qué significa que querrán entrar? Que le van a echar ganas al asunto, pero sin darse cuenta van a andar causando mal testimonio. Que la gente va a hablar de las iglesias porque ven los chismes, ven los pleitos, y la gente en la carne se quiere desahogar y no medita y no piensa y no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque es fantasía. Así que, hermanos,
Vemos que ahí donde leímos en Lucas 4 del 18 al 27, cuando Cristo les habló que había muchas viudas y había muchísima hambre porque Elías había profetizado y no llovió por 3 años y medio. Había muchas viudas con escasez. ¿Y por qué Dios envió a Elías con una gentil? Que seguramente también fue salva, la viuda aquella. La mandó a Sarepta de Sidón, o sea, al norte de Israel, allá donde actualmente es el país del Líbano. ¿Por qué no lo mandó con una viuda de Israel? Porque aquella viuda gentil tenía más fe. La Biblia no dice, pero yo lo quiero parafrasear. La paráfrasis es para que se entienda mejor. Seguramente aquella viuda oraba a Dios y decía: si Dios me concediera el milagro de comer y de tener abundancia de comida, si me mandara un profeta para acá, yo le daría de comer. Probablemente eso pensaba. Y Dios dijo a Elías: ¿sabes qué? He dado a orden a una viuda en Sarepta de Sidón para que te sustente, ve con ella. Y va Elías. Y ve a la viuda que anda juntando leña, dice: esta es. ¿Para qué quería la leña? Pues para cocinar. Esta tiene. Seguramente pensó eso. Y le dice: mujer, tráeme un vaso de agua. Ah, sí, la mujer muy atenta que va a traer el agua. Y de paso, tráeme una torta. Se para la mujer y dice: ¿sabes qué? Pues nomás tengo una torta para mi hijo y otra para mí. Y después de esto, morirnos de hambre porque ya no tengo nada. No te preocupes, así dice Jehová, que la harina no va a escasear y el aceite no se va a acabar, pero dame a mí primero. Aquella mujer seguramente pensó y dice: pues se lo voy a dar, ya nos vamos a morir de hambre. Y le dio y se dio cuenta que se le reprodujo la harina y el aceite y nunca se acabó. Y también Naamán. Había muchos leprosos judíos en Israel. ¿Por qué ningún leproso judío fue a ver a Eliseo para que lo sanara? Porque Naamán tenía más fe que los judíos actuales. Por eso se enojaron y querían despeñar a Cristo. Pero cuando Cristo empieza la introducción en el verso 18, vemos que Cristo dejó su trono. ¿Qué significa dejar el trono? Bueno, para entenderlo mejor, nosotros conocemos aquí humanamente en los países cómo hay gentes, dictadores que sienten una adicción por el poder, por el dinero, por la riqueza. Son dictadores, hermano, que no quieren dejar el puesto por las comodidades que tienen, las riquezas. Pero Jesús, el Hijo de Dios, cuando se dio cuenta que Adán y Eva fueron engañados por Satanás y por culpa de eso, toda la humanidad estábamos perdidos para ir al infierno, merecedores del infierno. Entonces Jesucristo, hermano, deja su trono de gloria. ¿Qué pensó Cristo? ¿Qué pensó? La Biblia no lo dice, pero seguramente dice: así como Satanás engañó a Adán y a Eva, seres humanos, yo me tengo que convertir en ser humano para derrotar a Satanás. Dejó muchas cosas, muchos atributos de Dios en el trono. Allá donde todos le adoran, allá donde todos le sirven, allá donde tiene todas las riquezas. Tiene oro, plata, piedras preciosas, perlas. Tiene posesiones como las galaxias, universos enteros, planetas, soles, estrellas. Tiene de todo. Él dejó su trono de gloria para venir y hacerse ser humano. Nació en María. ¿Para qué? Para experimentar las tentaciones de la carne, para así mismo poder vencer a Satanás. Y él fue tentado en todo, pero no pecó. En nada pecó el Señor Jesucristo y derrotó a Satanás. Y es por eso que cuando la persona acepta a Cristo, es salvo. Es por eso que Dios sigue haciendo el llamado, así como le hizo el llamado a Naamán, que es un tipo. ¿Qué es un tipo? Tipo es una persona o cosa que reúne características iguales o parecidas a otra persona o cosa. Entonces Naamán es el tipo de salvación de usted y mío. Estaba lleno de lepra y nosotros tenemos una lepra en el alma, en el espíritu, cuando no tenemos a Cristo. Y esa lepra lleva al infierno. Es la muerte segunda. Es por eso que la persona necesita aceptar a Jesucristo. Necesita entregar su vida a Cristo para ser salvo. Amén. Naamán dio sus riquezas. Naamán desechó sus dioses falsos. Desechó su religión. Y dio
estuvo dispuesto, porque Dios lo que ve es el corazón, estuvo dispuesto para dar todo lo que tenía a cambio de su salud física. Pero Dios en su misericordia le dio también la salvación. Porque dice, de ahora en adelante, dice, no voy a sacrificar sacrificios ni holocaustos a ningún otro Dios falso. Y había muchos dioses falsos: Rimón, Astoret, Moloch, Baal, Milcom, Quemos, Dagón. Dagón, hasta la fecha la gente lo sigue adorando. Los católicos, ¿qué hacen en la Semana Santa? ¿Qué comen? ¿Qué comen en Semana Santa los católicos? Pescado. Dagón es mitad pez. ¿Cuál es Astoret? Astoret simboliza una estaca, un tronco, simboliza el sexo, la intimidad del varón. Por eso en las iglesias muchos ven los picos esos. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. Naamán estaba renunciando a todo eso. Así como los católicos son politeístas, así en aquel tiempo eran politeístas. Así hoy día hay mucha gente politeísta. Es necesario que seamos monoteístas. Un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son uno. Entonces el Padre como persona es uno, el Hijo como persona es otro, el Espíritu como persona es otro, pero entre los tres forman lo que es Dios. Que no lo entendemos teológicamente tal vez, o cuando queremos explicarlo la gente no lo entiende, pero hay un solo Dios al cual le vamos a dar cuenta. Y ahora vamos con ese, es el tipo del cristiano tibio, el tipo de cristiano espiritual o muerto de hoy día. Codicioso de bienes ajenos, del afán y la ansiedad. Dice Dios que con que tengamos comida, tengamos casa, tengamos ropa, que con eso sea suficiente. Y Cristo nos quiere enseñar y dice, ¿qué no ves que las aves no siembran, no cosechan, no guardan en graneros y Dios cuida de las aves? ¿Qué no serás más importante tú que las aves? Pero ese tenía otro pensamiento. Y ese es el tipo de ceguera espiritual de los que rechazan la gracia de Cristo a cambio del materialismo secular. El pisto, dicen los de Honduras, el pisto, el dinero. Y ese solamente estaba pensando en eso. Así como los judíos tuvieron envidia de la gracia que Dios dispensaba a los gentiles, por eso los judíos querían matar a Cristo. Ya lo vimos ahí en Lucas capítulo 4. Querían matar a Cristo porque le entendieron. Los judíos se sentían que ellos solamente iban, y hasta la fecha, sienten que solamente ellos van al cielo. ¿Y sabe cómo nos llaman los judíos a nosotros? ¿Quién sabe? Nos llaman perros. Porque piensan que nosotros no vamos al cielo. Pero todo el que rechaza a Jesucristo no entra al cielo. No importa que sea judío. A menos en la gracia infinita de Dios, la gracia irresistible de Dios que dice, hey, tú ven para acá, y lo agarra, como al apóstol Pablo cuando andaba persiguiendo a la iglesia de Cristo para matarla. Así que hermanos, y él se traicionó a su amo mintiéndole a Naamán. Le dice Naamán, ¿va todo bien? Sí, dice, nada más que vinieron dos hijos de los profetas, o sea, 2 estudiantes del instituto bíblico. Vinieron 2 hijos de los profetas del monte de Efraín, y dice Eliseo que les mandes un talento y 2 vestidos. Y Naamán le dice, no, te doy 2, no, nomás dame 1, te doy 2. Pero si aquel hombre quería plata, un talento 33 kilos, haber dicho, es que no puedo viajar con ellos. Pero Naamán dice, vayan ustedes 2, ayúdenle a cargar los talentos de plata. Por eso, hermanos, en el verso 26 dice, entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? O sea, cuando Eliseo le dice a Giese, ¿de dónde viene Giese? No, dice, yo no he ido a ninguna parte. ¿Qué no estaba ahí mi corazón contigo? El Espíritu Santo de Dios le estaba avisando a Eliseo, allá están pidiendo en tu nombre. Y cuando viene le dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de pensar en el dinero, en lo material, en la riqueza, en el trabajo,
Y hablando de la riqueza, hace tiempo nos dimos cuenta que aquí en Kentucky hubo una mujer muy hermosa, joven, bonita, y vio a un hombre que era riquísimo y se propuso enamorarlo y lo enamoró, se casó y a los 2 años, ¿qué cree? Se divorció, 50 y 50, nomás para eso se casó. ¿Se imaginan cómo aquella mujer le arruinó la vida a aquel hombre? Aquel hombre ya verdaderamente enamorado. ¿Cómo hay personas que por la avaricia del tener, del dinero, arruinan vidas? Hay gente que se suicida. Artistas de cine, empresarios que tienen riqueza grandísima se suicidan, porque no todo es la vida, el dinero, no toda la riqueza. Dice Eliseo, es tiempo de pensar en plata. 2 talentos de plata, se imagina. ¿De qué le sirvieron a aquel hombre cuando le dijo a Eliseo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a los leprosos afuera del pueblo? ¿Dónde iba a gastar la plata? ¿Dónde iba a presumir los vestidos? ¿Iba a disfrutar acaso una viña, una huerta de uvas? ¿Iba a disfrutar de tener criados y criadas, un harén para tener esclavas? ¿Qué pensaba Giezi? ¿Qué piensas tú? ¿Es tiempo? ¿Por qué le reclamó a Eliseo? Porque Eliseo estaba diciendo, ¿sabes qué? Te vas a convertir en piedra de tropiezo. ¿No ves que se acaba de convertir Naamán? Ese es el significado teológico. Aquel hombre se acababa de convertir. ¿Y qué dice la Biblia? Hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles, hermano, allá me imagino que danzan, bailan, cantan, porque un pecador se arrepiente. ¿Y saben por qué? Porque la gente está muerta cuando no tiene a Cristo, por culpa de Adán y Eva. Pero cuando Satanás vino a robar, matar y destruir, Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, porque Él dejó su trono de gloria, dejó todo lo preciado, todo el poder, todo aquello por ti y por mí. Es importante darle la gloria y la honra a Él. Es importante vivir en paz. Es importante orar por unos por otros y desear el bien de todos, porque dice Dios, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso los matrimonios son felices en Cristo Jesús. Por eso aquellos que están a punto de divorciarse, conocen el Evangelio, vienen a las plantas de Cristo, Dios les bendice abundantemente. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero la gente que no tiene a Cristo en su corazón dice, juguetito nuevo, ¿dónde te pondré? Pasa el tiempo, juguetito viejo, ¿dónde te tiraré? Pero en Cristo Jesús el amor aumenta. Entre más viejos nos hacemos, decimos, no, pues ya estamos viejos, nos tenemos que cuidar uno al otro y nos cuidamos. Lo que Dios une, no lo separa el hombre, porque ya no son más dos, una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no serán más dos, sino una sola carne. Y lo que Dios une, no lo separa el hombre. Entonces, hermano, tenemos que darle la gloria y la honra y la alabanza. Así que Giezi tuvo envidia por la codicia, por la generosidad de Eliseo hacia Naamán. ¿Cómo que no le recibe nada? Y fíjese qué interesante. Me puse a investigar qué significa el nombre de Giezi. Giezi, en el número 1522 de la concordancia Strong de hebreo, en el 1522, se pronuncia Webhasi, significa el valle del visionario. Eliseo tenía visión para lo malo, tenía visión también para lo bueno, porque fue un instrumento de Eliseo para hacer milagros muchas veces. Cuando Eliseo le dice a Giezi, ve, dile a Naamán que vaya y se lave 7 veces en el Jordán y será limpio. Y ahí va el criado, portador de un milagro. En otra ocasión, cuando el hijo de una viuda murió y aquella viuda fue y le reclamó a Eliseo, dice, ¿te pedí yo un hijo? ¿No te dije que no te burlaras de mí? Y Eliseo le dice a Giezi, ¿sabes qué? Toma mi bordón y ve y pónselo al niño.
Si alguien te saluda, no le contestes y no le saludes a nadie por el camino. Y aquel hombre, obedeciendo, fue y le puso el bordón, el báculo al niño y se regresa y dice, ¿sabes qué? No despierta. Sigue dormido. Ya estaba muerto. Y ahí va Eliseo, se pone a orar por el niño y el niño resucitó. Pero Jesse era portador de los milagros. Así que, ¿qué significa Jesse en el 15:16? Hay otra palabra, otro verbo hebreo que se llama gai. Significa desfiladero por sus lados escarpados. ¿Qué significa desfiladero? Es un camino peligroso de bajada, que si usted se hace poquito a la derecha o poquito a la izquierda, se puede accidentar o se puede morir. Un desfiladero significa camino peligroso. La persona, cuando no está en el camino de Cristo, anda mal, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Cuando la persona toma un camino diferente, en este caso las riquezas, se pierde. Hay personas que yo los he escuchado: si no trabajo, no como. Qué tremendo. Si no trabajan, no comen. ¿Cuántos comen por Dios? Aunque no trabajemos, Él nos mantiene. Él nos mantiene, gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿qué significa ese en el 14:66? Otro verbo que se llama Gebá, significa arrogancia, enaltecimiento, soberbia. Y ese se inclinó por eso. ¿Qué significa en el 23:72? Cajasa, otro verbo hebreo que significa significa contemplar, complacer, tener una visión, escoger, predicar, profetizar, revelar, visión. Así que, ¿qué escogió Jesse? Predicar, profetizar, revelar, o soberbia, vanidad, enaltecimiento. Él escogió la riqueza. La riqueza no da paz. No da paz. Hay personas que piensan que traer un carrito del año ya es lo máximo. Una vez me dieron a mí de liquidación en México como 35,000 pesos mexicanos. Y me dice una persona, dice, ¿eres rico, güero? ¿Eres rico? Le digo, no. Sí, eres rico, 35,000 es mucho. Le digo, ¿cuánto vale un Volkswagen? Y en ese tiempo valían 60,000. Me dice, 60,000. Le digo, entonces no soy rico, no me alcanza ni para un Volkswagen. La gente no sabe hacer cuentas. La gente no sabe hacer cuentas. ¿Qué es tiempo? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Según Eliseo, nos vamos a presentar ante Dios. No hay tiempo de pensar en lo material. No hay tiempo de ser piedra de tropiezo. Qué triste y qué lamentable es cuando la gente empieza a murmurar. Y mira, y es cristiano. Y mira, y es cristiana. Por eso tenemos que tener temor de Dios. El que no teme a Dios no va al cielo. El que teme a Dios, ese sí va al cielo. Y para tener el temor de Dios, solamente que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestra vida. Si no viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, no hay temor. Así que, hermanos, hay que tener obediencia, fidelidad a la palabra de Dios. Confianza de Eliseo es digna de que la tomemos en cuenta. Y hablando del tiempo, ¿es tiempo? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Alguien sabe? 24. Pero hay gentes que quisieran trabajar 25 horas al día. Cuando el cheque le sale de 39 horas, dice, es que no me salió el cheque completo. ¿Cuánto te faltó? 1 hora. Qué tremendo, ¿no? Si el día tiene 24 horas, normalmente se trabajan 8. Y todos sabemos, los mexicanos, especialmente los hispanos, que no es cierto. Trabajamos 10 o 12 horas, pero la vamos a dejar en 8. ¿Cuántas horas duerme? 8. Pero usted sabe que hay gente floja que duerme más. Pero lo vamos a dejar en 8, ya van 16 horas. ¿Cuántas horas hace deporte? Mínimo 1 hora.
¿Cuántas horas agarra el celular para llamar por teléfono a su país? Tarda horas. Y luego de ahí se pasa a la adicción de ver un montón de cosas en el celular. ¿Cuánto tarda ahí? Pero le vamos a dejar 1 hora. ¿Cuánto tiempo ve la televisión? Cuando se siente en el sillón a descansar y se acaba una película y sigue otra, le vamos a dejar nomás en 1 hora. Y usted sabe que no es cierto. ¿Cuánto tiempo se gasta en ir a Walmart a comprar mandado y en hacer la comida? 2 horas. Usted sabe que se gasta más tiempo, porque a veces queda platicando. 1 hora de comida en lo que la cocina, 1 hora de diversión, 1 hora de convivencia. ¿Hay tiempo para Dios? No. Pero cuando esté en el infierno, va a decir, ¿por qué no hice caso? Entregue su vida. Una vez un pastor le dijo a un maestro que tenía habilidades para enseñar a los niños en la escuela dominical: hermano, necesitamos alguien que se haga cargo de los niños. Y le dice a aquel hombre, ¿sabes qué? Dice, ahorita estoy haciendo unas inversiones tremendas y no tengo tiempo. Y aquel hombre prefirió dedicarse a ser inversionista, a ser empresario. A los 10 años le detectaron una enfermedad terminal de cáncer y el médico le dijo, en 3 meses te vas a morir. Aquel hombre llamó al pastor y dice, ¿sabes qué? Lo que más siento es que no le llevo frutos a Dios. Quisiera este tiempo de vida, estos 3 meses, hacer algo para Dios, dice, pero ya no tengo fuerza, me siento muy cansado, tengo anemia por el cáncer, me siento mal, ya no puedo estudiar. Hay 2 tipos de vida, 2 tipos de vida. La material, que nuestra vida es como la neblina. En la mañana se aparece un poco de tiempo y luego desaparece. Que nuestra vida es como la flor. La hierba se seca, la flor se marchita. Nuestra vida es mortal y nada nos llevamos cuando morimos. Hay vidas destrozadas, hay suicidios, porque lo material no llena, pero hay una vida espiritual que Dios promete. Una vida espiritual que es eterna, llena de felicidad, llena de plenitud. La culminación de la vida. Nosotros no hemos terminado. La obra de Dios no ha terminado con usted y conmigo. La obra de Dios no ha terminado. Somos a imagen de Dios, pero falta la semejanza. Y en aquel día seremos semejantes a Dios. Dios nos promete un cuerpo glorificado, riqueza. Vamos a vivir en las galaxias. Vamos a tener vida eterna. Vamos a tener salud. ¿Hay tiempo para pensar lo que tú piensas? Lo que no es Dios. Yo te invito a que reflexiones porque el tiempo es cerca. Cristo viene. Y si no viene, un día le vas a dar cuenta. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a ser como el profeta Eliseo, Señor. Él sentía que tenía